¿Te ha pasado que diseñaste tu campaña de marketing, tu campaña para tu marca más querida, pero cuando fuiste al punto de venta encontraste que no estaba la campaña? Peor aún, la encontraste mal ejecutada. No estaban los precios, no estaba la comunicación correcta. Soy Wilder Caballero y el día de hoy vamos a ver cómo se construye una marca en el trade, en el canal, en el punto de venta. Brevemente vamos a empezar con una pequeña introducción y nos vamos a enfocar un poquito en lo que revisamos la sesión anterior. ¿Se acuerdan tres grandes conceptos que revisamos la sesión anterior? ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Por ejemplo, ¿de cuál se acuerdan? ¿Ah? Se van a ganar una pelotita. ¿Quién se acuerda de un concepto? De cualquiera de los, ahí están los tres conceptos: consumer marketing, shopper marketing y trade marketing. El consumer marketing, ¿de qué se encargaba? ¿Cuál era su responsabilidad? Su rol más importante. De entender, ¿qué tenía que entender? Las necesidades. ¿De quién? Del consumidor o del usuario. Entonces el consumer marketing se encarga de entender las necesidades de tu producto o servicio y cómo esto beneficia a este usuario o consumidor. Ese es el consumer marketing, o lo que nosotros le decimos el marketing tradicional, como lo veníamos conversando y como lo refirió Anor también, el marketing tradicional del brand manager, etc. Eso es el consumer marketing. Y después ha surgido dos herramientas más. El shopper marketing, que se encarga ¿de quién? Del comprador. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse? Uno era Jamilton y uno era Joaquín. Joaquín era el consumidor y Jamilton era el comprador, el shopper. ¿Y de qué se encarga entonces el shopper marketing? De estudiar a este comprador, de entenderlo. Así como el consumer marketing estudia al consumidor, el shopper marketing estudia al comprador. Sus hábitos de compra, los viajes que hace, cómo él busca o realiza la compra, ¿no? Y después está el trade marketing, que es otra de las áreas también que ha venido ya hace varios años desarrollándose, más o menos desde 1995, por ahí, ha empezado a desarrollarse el trade marketing. ¿Y de qué se encarga el trade marketing? Estrategias de marketing en el punto de venta. Y para eso tiene que entender a quién tiene que entender. Al consumidor en el punto y también al canal. Al shopper en el punto de venta y al canal. A los intereses que tiene el canal, ¿no? Porque él va a tener intereses o va a querer ganar de alguna manera su inversión o su dinero. Esa es la parte importante que hace el trade marketing. Y todos juegan el partido para lograr la mayor presencia y la mayor relevancia de la marca. Esos son tres de los conceptos que vimos la sesión pasada como marco conceptual de todo lo que vamos a ver durante estas sesiones. Pero para que nos quede claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nos va a tomar unos 5 a 10 minutos. Y acá tienen el shopper y el consumidor. Y acá tienen puesto algunos productos. Quiero que le agreguen 2 productos más ustedes, cada uno. Penicilina, estudios primarios, corte de pelo y un par más. Y me indiquen quién es el shopper de penicilina. ¿Quién es el comprador de la penicilina? ¿Tiene mucha variación ese comprador? ¿Siempre es el mismo o varía? ¿Y por qué varía? ¿Ok? Y a la vez me digan quién es el consumidor de ese producto. Igual, ¿tiene mucha variación y por qué? Lo pueden hacer en los tableros. Los tableros están diseñados justo para que escriban. Acá pueden escribir, si no les queda muy chiquito, acá escriban. Lo ponen acá a un costado y acá lo escriben. Si quieren lo hacen en grupo o individual. Entonces, necesitamos que me respondan esas 4 preguntas para estos 3 casos. Penicilina, estudios primarios y un corte de pelo. ¿Quién es el shopper? Si varía o no varía. ¿Quién es el consumidor? Y si tiene mucha variación y por qué. Para el online, para los que están viéndonos por el online, también por favor, hagan ese ejercicio en un papel. 5 minutos para hacer ese ejercicio. ¿Por qué podría variar? He puesto unas más o menos difíciles, ¿no? No son tan fáciles.
no son tan evidentes. El shopper, el consumidor, ¿no? El consumidor es el niño, el shopper es el padre. Muy bien. Y sí, o una más si quieren, o una más de ustedes, de algo que, de su emprendimiento, ¿no? De lo que ustedes consiguen, pónganlo también y lo vamos a conversar. Para que vean que la teoría suena bonita de separar el shopper y el consumidor, pero a la hora de que vamos a ejecutar, vamos a desarrollar esa estrategia, es un poco más compleja y para eso necesitamos tener ciertas habilidades para detectar claramente cuál es el shopper, cuál es el consumidor y cómo lo vamos a trabajar. Muy bien. Listo. A ver, empezamos. La penicilina, ¿no? ¿Qué es la penicilina? ¿Todos sabemos? Agarren por favor los micros para que nos escuchen nuestros compañeros que nos están viendo por el online. Exacto. Cuando quieran participar, con el micro, por favor. Entonces, la penicilina. ¿Quién es el shopper de la penicilina? Normalmente, en este caso, la penicilina es para mí, mi esposa. Ya. Y en general, ¿quién crees que es el shopper de la penicilina? El que compra penicilina generalmente. En general. En general. No, pues la persona que está mal, ¿no? La persona que está enferma o quizás un pariente. Sí. Ya. Ese es un lado. O sea, podría ser un adulto o un enfermo en todo Un caso. adulto. Generalmente va a ser un adulto. Penicilina probablemente está recetada, Sí, quizás. necesita Entonces receta. probablemente vas a tener que hacer una compra de un adulto. Pero también la venta de penicilina se da a las farmacias, a los hospitales. Entonces ahí hay un shopper distinto, que es la venta del B2B, si quiere verlo, ¿no? Ricardo, por ejemplo, trabaja en baterías, hay una venta B2B. En penicilina, para vender a las farmacias, a los hospitales, hay una venta también donde el shopper es probablemente un comprador de una farmacia, de una clínica, de un hospital. Entonces, para este caso de penicilina, el shopper es bastante amplio. Después puedes segmentarlo, pero en general va a ser un adulto o un comprador. Sí, Ricardo. Oye, pero acá vemos, por lo que yo entiendo, que el shopper, hablaste de una farmacia o un hospital, eso ya viene a ser un tipo de negocio, ¿no? Sí, claro. Un tipo de punto de venta. Pero el shopper en sí, para mí, es el adulto, porque es el que compra a través de una red. También. Sí, tiene los dos tipos de shopper, ¿no? Porque en la comercialización de la penicilina tienes un comprador, digamos, que compra para la farmacia y después viene el consumidor a comprar, digamos, ¿no? En el punto de venta. Y ahí vendría el adulto, digamos, que es el que mencionas tú, ¿no? Ahí tienes al shopper. Entonces tienes como que dos elementos de shopper, digamos, ¿no? En el proceso de compra. ¿Tiene mucha variación? ¿Creen que varía mucho? O sea, por ejemplo, me decías ahí el papá, la mamá, ¿no es cierto? Varía mucho, pueden ser distintas personas, distintas edades. Sí, puede haber esa variación fuerte en la penicilina, ¿no? En la compra de medicina. ¿Quién es el consumidor? ¿Quién? El adulto. Ya, pero ¿qué tiene que tener el adulto? Algo tiene que tener distinto. Un adulto enfermo o un niño, no, puede ser un niño también, ¿no? Es una persona enferma, ¿no? Para que tome la penicilina y para que se va a curar de algo, tiene que ser una persona adulta enferma. ¿Quién es el consumidor? ¿Tiene mucha variación? Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué piensas que sí tendría variación eso? Porque quizás a alguien se le podría... Ah, no. No, tiene que estar Tiene que enfermo. ser enfermo. Tiene que estar enfermo. O sea, acá la variación del consumidor que toma la penicilina es una persona que esté enferma. O sea, uno que está sano no va a tomar. O sea, a menos que esté loco, pues, ¿no? Pero normalmente vas a tomar cuando estás enfermo. Entonces, este consumidor en este caso es una persona enferma. Entonces, ahí tienes claramente identificado a tu consumidor. El shopper es más amplio, hay más espectro ahí, ¿no es cierto? En el caso de la penicilina que he puesto. Vamos a ver los estudios primarios. En los estudios primarios, a ver, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Qué puso? ¿Quién es el shopper? Padres. Los padres. ¿Y hay variación? Sí. ¿Quién podría ser la variación? El- La variedad de centros educativos.
que puede El encontrar el titular. producto. Claro, pero el padre es el que va a comprar, digamos. Él Sí. decide. Siempre hay un titular, o sea, Claro. la madre, el el padre, los El abuelos. padre es el que toma la decisión de la compra, es el padre, digamos. Entonces, en los estudios primarios es el padre, innegablemente, ¿no? O sea, la mayor parte. ¿Hay variación ahí? Sí, por ahí hay quizás, sí. Considero que no habría mucha variación porque estudios primarios hablamos de niños y entonces los que matriculan a los niños son los padres, ¿no? Correcto. Si hubiéramos puesto acá, yo hubiera puesto estudios de maestría, el shopper hubiera podido cambiar, ¿no? Podría ser padre, el mismo interesado, como ustedes, ¿no? Ustedes probablemente han tomado la decisión solo de venir a participar en este taller, ¿no es cierto? Sí, Ricardo. La variación, cuando se formula la pregunta es general. Entonces, como tú dices, quien toma la decisión son los padres, en el caso Sí. del estudio primario, pero también en un menor porcentaje están los abuelos, También están los en un menor tíos, porcentaje. ¿no? Correcto. Pero es general, o sea, En general. sí se presenta entonces el tema. Sí, en general son los papás. Los papás. Sí, puede ser el tío, de repente, o el encargado, el papá. O si vas, por ejemplo, a un albergue, probablemente es la dirección del albergue la que decide dónde estudia, ¿no? Si es un albergue infantil, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas variaciones, pero en general la mayor parte del comportamiento va a ser de los padres, con poca variación. ¿Y quién va a ser el consumidor? El niño, obviamente, ¿no? ¿no? En general. ¿Va a haber variación? Poca variación. Entonces tienes ahí claramente identificados, muy claramente a tu shopper y a tu consumidor, ¿no? En el caso de estudios primarios. Corte de pelo. ¿Quién es el shopper? Un adulto, puede ser un niño también, ¿no? Pero, el shopper. Ya, si es un niño, va el adulto también, ¿no? Claro, porque él le va a pagar. Correcto. Entonces, la mayor parte va a ser un adulto, probablemente, ¿no es cierto? ¿Tiene variación eso? ¿Qué variaciones podría haber? Por ejemplo. Un adulto mayor. No sé, ¿qué opinan los demás? ¿Puede haber variaciones ahí en cuando ves al shopper para el corte de pelo, que es una persona adulta? No sé, la pregunta es bastante abierta. Dices, puede haber un corte, puede ser un adulto, un niño, un joven, pero es una persona. Claro. Es una pero persona. ¿quién? Pero ¿cómo la Es el puedes shopper. segmentar? ¿El shopper quién Ok, es? si la El shopper. segmentas, hablamos del adulto, no habría variación. Por eso. Sí. Se puede simplificar porque es una persona y el servicio va para la misma persona. El shopper es el consumidor. En el caso que sea la misma persona. Claro. Pero, por ejemplo, yo voy con mis hijos y yo soy el shopper. Yo pago el corte de pelo, pero al que le van a hacer el corte de pelo es a mi hijo. Incluso me reclaman, ¿no? Me dicen, no, papá, no, ese corte no quiero este, córtame así. ¿No? Y ellos ponen la pauta, digamos, ¿no? Entonces, el shopper ahí actúa, digamos, una persona adulta, digamos, es lo que más o menos estamos planteando en general. El que toma la decisión, sea para mí o para el niño. Aunque a veces hay casos también que le das la plata al chico y el chico va a comprar. Entonces, pero lo que se busca acá es, en general, entender cuál es la actividad del shopper más constante, más frecuente. Y entendiéndose eso, sería probablemente un adulto, ¿no? Hay sus variaciones, ¿no? Pero son más pequeñas. En otros, como acá, por ejemplo, la medicina puede haber un campo más grande. En el estudios primarios casi no hay dudas. No hay dudas que papá es el que, ¿no es cierto? Y en el corte de pelo está el adulto. ¿Y el consumidor, quién es? Puede ser un niño, un adulto. Ahí es un espectro grande. Si hubiéramos puesto corte de pelo, que hacen ahora estos cortes, ¿cómo se llama así peladito, ¿no? Se pone ahí, ya solo serían los jóvenes, ¿no? Porque ya los mayores ya no nos hacemos de tipo de cortes. Entonces, ese es un ejercicio que tenemos que hacer. A ver, ¿quién me dice algún producto o servicio que ustedes han planteado? A ver. Celular. Ya. Entonces, acá es celular. ¿Quién es el shopper del celular? Un adulto, Un adulto. ¿Por qué? porque tiene el dinero. Ya, porque tiene el dinero. ¿Qué más? La necesidad. Y en el caso, por ejemplo, en Perú, la legislación te obliga a que el que compra sea adulto y tenga DNI, sea identificado con la cédula de identidad. E igual en otros países, en México, Colombia, también la ley exige eso. Entonces, de entrada, en el caso de celular, es un adulto el que va a comprar. ¿Hay variación? Digamos, el adulto ya lo segmentaste bastante amplio, ¿no? Entonces ya después podría segmentarlo si pudiéramos acá un celular smartphone.
ya estás entrando a otro mundo, o un celular básico, ya está, ahí lo podrías ir degradando, ¿no? Pero como lo hemos puesto celular grande, digamos un adulto. Y tiene variación. ¿Quién es el consumidor del celular? ¿Quién? Usualmente, ¿no? Usualmente. ¿Cuál sería la diferencia? Que a veces en las empresas, la empresa en sí contrata Al proveedor de al proveedor de celulares y te dan entrega. un celular. O el adulto que le da al hijo, ¿no? Ujú. Y le da la línea de celular, ¿no? También hay esa variación. Pero en general el consumidor probablemente va a ser la mayor parte de adultos o jóvenes de 14, aunque ahora ya los niños también tienen celular, ¿no? De todas las edades. Entonces también ahí tienes al consumidor diferenciado. ¿Qué otro ejemplo pusieron por ahí, alguno que hayan puesto ustedes de sus casos particulares? ¿Alguno más? ¿Qué pusiste? Puse leche. Leche. Sí, A ver. que usualmente el shopper es la mujer en el rol de ama de casa o bien de madre. Ok. Y suele comprar y llevar la leche. Correcto. Ya. ¿Y quién es el usuario? Usualmente el adulto puede ser o el niño. O el niño. Ujú. Y si hubiera, en vez de leche tan general, hubiéramos puesto leche en familia, que es una leche para niños los bebés, entonces ahí ya claramente sabes el consumidor, entonces ya se va segmentando, ¿no? Si es una leche para niños pequeños, el consumidor es el bebé y el comprador es la madre, ¿no? Entonces hay toda esa mixtura. Muy bien. Preguntas hasta acá sobre este tema, para entender bien lo que es shopper y lo que es consumidor. La variación tiene que ver con... El micro, por favor. Sí. La variación tiene que ver con quién, o sea, si es que cambia el shopper o Sí. si cambia el consumidor, no tiene Sí. que... Tiene que, o sea, claro, si la mayor, o sea, si hay una gran proporción de shoppers que actúan con esa, como shopper, eso es. Si hay variación, es decir, por ejemplo, he dicho adulto mayor, es el shopper. Pero de repente hay un grupo grande también de jóvenes que también compra. Entonces ahí sí vale diferenciarlo. A eso se refiere la variación. Sí varía mucho, ¿no? En algunos, el estudio primario, por ejemplo, ahí nadie nos queda la duda que es el papá, probablemente, incluso pues, papá o adulto es el que toma la Hay decisión. poca variación, pero sigue contando como poca variación o como que no hay variación. No hay poca variación, porque podría haber una variación que no sea necesariamente el papá, puede ser el tío, el encargado, el responsable, ¿no? Entonces, no, pero entendiendo eso, entonces lo importante es que ustedes empiecen a entender sus estrategias de sus productos o servicios diferenciando esos dos aspectos, ¿no? Y entendiendo las generalidades. Conforme tú vas segmentando tu producto o servicio, te va a quedar mucho más claro, o sea, vas a notarse claramente cuál es el shopper y cuál es el... Y si no hay una claridad, vas a tener que investigar, conversar, no necesariamente contratar una empresa para que te haga un estudio de mercado, conversar con los usuarios de tu servicio, con los que tú quieres que usen tu producto y entender un poquito cómo se da la compra, si él mismo lo usa, no lo usa, etcétera, ¿no? Entonces, eso podría ser. En la parte como ejemplo me gustaría hacerlo como dale. ejercicio, una empresa de servicios, por ejemplo, una empresa de logística. Servicios de logística, ¿no? Así es. A ver, pongámosle, el producto es empresa de servicios de logística, ¿ok? ¿Quién sería el shopper de esta empresa de servicios de logística? El que compra sus servicios de esta empresa. ¿Quién sería? Otras empresas, ¿no es cierto? Otras empresas que necesitan el servicio de logística. Ese sería el shopper. ¿Tiene variación? No mucho, porque inicialmente serían empresas, ¿no? O podría ser a persona natural también. Puede ser, ¿ah? O sea, dependiendo, hay que quizás... Dependiendo qué es lo que haces, ¿no? Ajá. O sea, o te vas a una sola línea o comienzas a abrir a segmentarlo, ¿no? Correcto. Entonces podría ser, digamos, empresas en general, ¿no? Y podríamos dividir, por ejemplo, esta empresa de servicio logístico es de servicio logístico de carga pesada, liviana, y ahí podríamos... Liviana, ¿no? Liviana. Liviana. Entonces, si es liviana, entonces de repente podría entrar persona natural, ¿no? Que le haces el delivery, no sé, le mueves un paquete, etcétera. Entonces sí podría empezar a estar persona natural también como comprador. Entonces ya tienes dos. ¿Quién es el consumidor de tu producto? Los usuarios. Los usuarios. En este caso probablemente en la mayor parte de la empresa de servicio va a ser quizás el mismo. O a menos que te manden, no sé, pues de repente cambiar, sacar un almacén a otro lado. Entonces ahí uno de los consumidores va a ser que es el jefe de almacén, que quizás no tiene nada que ver con el de logística, pero están ahí, ¿no? Ese es un ejemplo.
Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ok, vamos a seguir avanzando. Entonces, esta parte es un poquito lo que queríamos clarificar con este ejercicio sobre lo que es el shopper y sobre lo que es el consumidor.